Bienvenidos a un capítulo más del podcast Ellas por Ellas. El día de hoy hablaremos sobre los propósitos de Año Nuevo. Gracias por emprender este viaje con nosotras. Este es el podcast de Ellas por Ellas. Bienvenida. Cuando acaba un año, siempre queremos iniciar otro de la mejor forma posible y generalmente nos planteamos como cosas que queremos cambiar. Pienso que es importante partir de la pregunta ¿cómo querías terminar el año y cómo lo estás terminando? Porque al pensar en cómo es que lo querías terminar, puedes quizás recapitular las cosas que pensabas al inicio cambiar. Al preguntarte cómo lo estás terminando, puedes pensar en las hice, no las hice, y entonces al hacerte estas dos preguntas puedes pensar cómo puedes evitar caer en los mismos errores que a lo largo del año hiciste. También puede ayudarte a planificar de una forma más eficiente los propósitos. Obviamente pueden ser diferentes, puedes plantearte otros, quizá no los que habías pensado al inicio. Conforme pasamos o conforme vamos viviendo, tenemos como diferentes formas o necesidades. Y el fin de año es una buena oportunidad para empezar, porque se percibe como que es el cierre de un ciclo, vas a empezar cosas nuevas, te puedes poner nuevos retos y nuevas metas, pero tristemente esos nuevos retos y metas no siempre llegan a un final feliz y fracasan antes de marzo. Creo que lo importante de este episodio va a ser por qué fracasamos en esos nuevos metas que nos ponemos o las que ya tenemos arrastrando desde hace muchos años y no hemos podido cumplir, o nos ponemos nuevas o de plano nos resignamos a que no los vamos a hacer. Entonces hay que clarificar qué es lo que está pasando, por qué no podemos hacerlo, qué se nos pone en el camino que nos dificulta llegar a lograr nuestros objetivos. Creo que el contexto en el que nos encontramos es importante para partir y empezar a crear nuevos, quizá, propósitos. A lo mejor puede ser el momento laboral que estamos viviendo y la familia, también los amigos. El contexto en el que nos encontramos nos demanda ciertas cosas, nos hace pensar en cosas que necesitamos modificar, cosas que necesitamos quizá adquirir como nuevos hábitos, quizá empezar a estudiar algún idioma, alimentarnos mejor, quizá tener mejores hábitos de sueño, por ejemplo. Yo estaba buscando la lista de los propósitos más populares de cada año y siempre se repite comer saludablemente o comer mejor, hacer ejercicio, perder kilos, dejar de fumar, dejar algún vicio, viajar más, mejorar sus relaciones interpersonales, y estoy segura que muchas las vamos a compartir. Tenemos alguno de esos propósitos en mente, pero todos esos propósitos tienen un pequeño errorcito, porque todos son muy poco claros. Ninguno es específico, ninguno tiene una fecha. Entonces, si decimos viajar más, pues ¿en qué quieren viajar más? Pueden viajar más en transporte público. Yo quisiera que nos detuviéramos un poco. Los propósitos de año, las metas son algo que todos hacemos el día 31 de diciembre, con nuestras uvas, con nuestro vino si beben o con su bebida favorita. Sin embargo, yo quisiera que lo aterrizáramos un poco a qué pasa con nosotras. Respondiendo un poco a la pregunta de Adriana, este inicio de año y este fin de año, ¿estamos donde queremos estar? ¿Cumplimos los propósitos que queremos o que quisimos? Y ahorita yo recuerdo que conforme he crecido, cada día hago menos propósitos. Incluso hubo un año donde no hice ningún propósito, pero a mí me gustaría que partiéramos desde aquí, desde lo personal. ¿Ustedes cumplieron sus propósitos de año? Sí, definitivamente estoy muy feliz conmigo y con el trabajo que yo he hecho, porque al inicio del año personalmente había tomado una decisión de acabar como con presiones que me generaban pues ciertas complicaciones en mi vida, ¿no? Tenía como bien identificado las situaciones que me causaban estrés y ansiedad, y entonces dije, este año voy a tratar de eliminar todas esas situaciones que me generaban estrés, para lo cual entonces tuve que llevar una planificación totalmente de lo que tenía que hacer, ¿no? Es decir, en específico quería, por ejemplo, reducir los gastos que tenía. La consecuencia era acabar con las deudas. Por lo tanto, iba a estar menos estresada, iba a poder disfrutar más de mi familia, iba a tener tiempo para salir con amigos o con amigas, y pues iba a tener como dinero extra para algo que necesitara, ¿no? Entonces esa era como la meta que yo me planteé al inicio del año, y ahorita, a unos días de terminarla, estoy feliz conmigo, me siento tranquila porque logré mi meta. Tuve que llevar a cabo un plan
para poder ir reduciendo todos esos objetivos obstáculos, ¿no? Que se me atravesaban en el camino. Ese fue algo que, por lo que me siento como muy feliz conmigo. Hablas de un plan, ¿no? Ajá. Ahorita detallaremos más, pero cómo ella pudo lograr y llegar a esa meta poniéndose esto que llamamos plan y no queda tan ambiguo como lo decías hace rato, viajar más, o si el objetivo de Adriana hubiera sido ahorrar más o estar menos estresada, quedaría como en el limbo. No significaría nada o significaría todo. Y pues por el otro lado yo me pongo a pensar en un propósito mío. Digo, yo quería cambiar de trabajo, lo logré porque las circunstancias se me presentaron y pues porque le eché todas las ganas a mis entrevistas y me preparé, no fue algo como que iba a suceder milagrosamente, sino porque yo trabajé en ello, no hice ningún plan, ¿no? Creo que aquí es contrario a lo tuyo, yo no hice ningún plan, solamente yo sabía que quería cambiar de trabajo, lo logré por las circunstancias, por el estudio, etcétera, pero también me pongo a pensar que yo quería mantenerme en un peso, ¿no? En un peso corporal que no logré. Y no es que me sienta totalmente fatal, pero no me siento satisfecha. ¿Y por qué? Porque en esa meta, en ese propósito, no me mantuve, no hice ningún plan, me dejé llevar. Y creo que ahí estaría la gran diferencia. O sea, en uno trabajamos como para no tener deudas o para cambiar de empleo, y en otro como pareciera que ya lo tenemos asegurado, que fue mi caso, y ya no trabajamos en él, ¿no? Así como que vamos procrastinando, ¿no? Y no le vamos poniendo la atención necesaria. No sé qué pienses. En mi caso, no creo que haya sido como propósito de año nuevo, ya lo había tenido en mente. Trabajar en mí misma, en mis inseguridades y miedos, porque me estuvieron limitando mucho tiempo. Okay. Y este año creo que fue bastante productivo, porque a pesar de que no se han ido por completo los miedos y las inseguridades, pero es muy diferente la Lupita del año pasado a la Lupita que está ahorita aquí sentada haciendo esto. Hubo mucho trabajo este año para poder superar esa inseguridad, ese miedo, tener más confianza en mí. Fue un trabajo constante. A veces no lo hacía, lo dejaba de hacer, pero al no hacerlo me provocaba a mí una sensación de insatisfacción, porque sabía que no lo estaba haciendo. Y cuando volvía a ser constante, me empezaba a sentir bien, empezaba a ver los resultados de esa constancia que me llevaron a conseguir las cosas por las que estoy trabajando, porque todavía no las tengo a la mano, pero están más cerca que el año pasado. Por ejemplo, ¿empleaste algún plan o hiciste cosas que te llevaron a... En primero yo diría aventurarte, ¿no? Creo que mi problema fue planear demasiado. Hasta que está muy detallado, lo hago. Y eso me tarda más. Y no es muy productivo a veces, porque lo dejaba de lado hasta que estaban las situaciones como decía mi plan. Y que a muchas nos pasa, ¿no? El hecho de planificar y pasar a la acción. Creo que una parte importante que nos detiene es el miedo a que no vaya a salir como yo quería, ¿no? Uh-huh. En episodios pasados habíamos hablado de esto precisamente, del miedo a cuando cometemos un error. A veces nos limita y entonces el hecho de que no nos salgan las cosas como queramos, lo sentimos como un retroceder, ¿no? Y es contrario, porque entonces a partir del error, a partir de saber que por ahí no era, es una oportunidad para decir, bueno, ya sé que el camino no era por ahí, puedo hacerlo diferente, o puedo tener una idea que me puede acercar un poco más al objetivo inicial. Con nosotras mismas no ser tan rígidas, ¿no? El hecho de equivocarnos, cambiar eso de un error me puede llevar a algo fatal, a un error me puede llevar a aprender y a conocerme. Cambiar de que un error ya te hizo fracasar, entonces como ya fracasé, ya no lo puedo volver a intentar. A mí me pasaba mucho eso. Si ya no me salía la primera, entonces ya no lo hago porque ya fracasé y no lo voy a poder lograr nunca. Entonces me detenía. Pero si tomas ese fracaso como algo que puedes ya no hacer en el futuro o lo puedes mejorar, eso te lleva a avanzar más que estar haciendo todo perfecto. Y ahorita que hablan de la frustración o del error, yo creo que... Y volviendo un poco a la emoción, este terror que le podemos tener a fallar o estas grandes expectativas que tenemos para cumplir algo, como bajar muchísimos kilos o viajar a un lugar quizá un poco caro y no tenemos en el momento la solvencia económica, nos puede llevar a cometer errores que nos limitan a
a seguir trabajando por la meta. Sí, totalmente. Por ejemplo, retomando mi ejemplo, a mí me pasó. O sea, ya tenía dentro de ese plan para acabar como con deudas o disminuirlas o empezar a disminuirlas, ya tenía planeado lo que iba a hacer, ¿no? Necesitaba, incluso recuerdo que con pláticas con amigos les decía, híjole, ¿cómo no pasa rápido el tiempo? Y si pasa rápido el tiempo, pasan las cosas así como las estoy planeando y en tanto tiempo ya acabé. Las cosas sucedieron de una forma totalmente diferente, no salieron como yo quería y lo importante de eso es aprender a ajustarte. Te ajustas, entonces no te salen las cosas como tú quieres y replanteas, no te equivocas, simplemente no salieron como tú querías y entonces te ajustas a la nueva situación. Aprendí eso, como del año, no nada más mi propósito fue cumplirlo, sino aprender en el camino, ¿no? Aprendí que si las cosas no te salen como tú quieres, entonces no cambia el objetivo, simplemente cambia la forma en la que te acercas a él. Es que hay muchas cosas alrededor de un propósito, porque podemos planear el propósito y hacer una lista de todo lo que voy a hacer para cumplir ese propósito, pero no nos ponemos a pensar todo lo que hay alrededor. Si tu propósito es perder peso, que es el más popular, alrededor de todo eso está si trabajas y no tienes tiempo de hacerte comida saludable. Y si no tuviste tiempo de hacerte comida saludable, estando en tu lugar de trabajo, ¿dónde encuentras un lugar para comprar comida saludable? Y esa es otra, ¿no? Por ejemplo, en propósitos hay que ver qué sí puedes controlar y qué no puedes controlar. En el caso del peso, creo que sí depende totalmente de nosotras, ¿no? Por ejemplo, apegarnos un poco más. Cuando a lo mejor para que tengas ciertas cosas dependes de el tiempo, el dinero, algo que no es totalmente o no está totalmente en tu control, eso cambia la situación, ¿no? Cuando conductualmente hablamos de apegarnos a un plan, entonces tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer o qué no tienes que hacer para lograr el objetivo. Creo que eso es una parte importante para aprender a desechar un poco la frustración. ¿Qué cosas sí me puedo hacer cargo? ¿Qué cosas sí dependen totalmente de mí? ¿Y qué cosas no están en mi control? Comprender eso o apegarnos a eso puede ser lo que nos dificulte en cierto momento el llevar a cabo una acción. Y yo diría que bajar un poquito la expectativa. Claro. ¿No? O sea, no todo va a darse de manera rápida, sin trabajar, sin poner esfuerzo, sin poner un poco de, bueno, no un poco, mucha emoción, incluso frustración. No todo va a suceder de la noche a la mañana. O sea, porque no hemos aprendido cosas tan rápidas como para desaprenderlas o no ganamos tantos kilos en el año. Claro. ¿No? Son hábitos y los hábitos necesitan tiempo. Y hemos hablado de un plan, ¿no? Pero ¿qué características llevaría un plan o qué cosas? Para empezar, lo realista. Por ejemplo, sí, pasando a otro ejemplo que es muy común al hacer propósitos es voy a empezar a hacer ejercicio. Pero si somos, al menos en mi caso, no estoy como tan acostumbrada a hacer ejercicio, no podría considerar que tengo una condición física excelente para poder hacer ejercicio. Y entonces si voy y me meto al gimnasio y quiero hacer 3 horas de cardio y pues creo que no va a ser muy realista mi plan. Tendría que entonces considerar el tiempo que tengo, por ejemplo, para hacer ejercicio, mi capacidad para hacer ejercicio y la disposición. Creo que empezar un plan partiríamos de ahí. ¿Qué tan realista puede ser mi objetivo? Porque diciendo voy a hacer ejercicio, ahí puede ser todavía más específico. ¿Qué tipo de ejercicio vas a hacer? Incluso caminar. ¿Vas a salir? ¿Vas a ir al gimnasio? ¿Lo vas a hacer en tu casa? ¿Solo vas a caminar? ¿Qué tipo de ejercicio es el que vas a llevar a cabo? ¿Cuánto tiempo lo vas a llevar a cabo? ¿Qué días lo vas a hacer? No es nada más voy a hacer ejercicio. Y ese plan también me imagino que debe de ir en objetivos más pequeños. Porque si quieren perder peso y dicen, quiero perder 30 kilos, la verdad es que 30 kilos es muy difícil de manejar. Si ves 30 kilos, por ejemplo, en una vaca, es muchísimo. Y no es fácil de perder esa cantidad. Y si a la primera semana tú te sientes mal porque es mucho tu objetivo, no, es más probable que no lo cumplas. Sí, que lo dejes rápidamente. Sí. ¿No? Entonces, si lo dices, voy a bajar 1 kilo a la semana o 1 kilo cada 2 semanas, 1 kilo es más fácil de manejar que 30 kilos. Entonces, hay que simplificar el plan
o el objetivo para hacerlo un poquito más pequeño y, como dice Adriana, hacerlo realista. Es más realista perder 1 kilo en una semana que 30 kilos. Una forma fácil de hacerlo realista es tener ese objetivo y ponerlo en relación al estilo de vida que llevamos cada una. Puede ser un estilo de vida que es muy ajetreado o un estilo de vida un poco más pasivo, y entonces a partir de mi estilo de vida puedo plantearme una meta. Ahí puede entrar algo muy importante, que es para quién estás haciendo ese propósito. Porque si el propósito viene de que las demás personas te están diciendo que necesitas perder peso, que necesitas viajar más, que necesitas hacer cosas, entonces por eso lo estás haciendo, yo creo que esos propósitos están destinados al fracaso. Si el propósito va dedicado porque tú dijiste que aporta a tu bienestar y quieres hacerlo para tu propia vida, satisfacción y plenitud, entonces ese propósito lleva un buen camino. Claro. Pero si va relacionado con las creencias de otros, no creo que sea una buena idea. Y yo añadiría, ¿no?, a lo que necesitamos para hacer un plan, el apoyo de profesionales, el apoyo de expertos en cualquier ámbito, no solo en el de bajar de peso, que necesitas un nutriólogo, necesitas a alguien que te coordine de manera deportiva si tú no sabes, pero también me pongo a pensar que uno de los propósitos más comunes que yo suelo escuchar es conseguir pareja. Y ahí yo añadiría o pondría sobre la mesa, bueno, o habilidades sociales, habilidades emocionales, que no vas a conseguir de manera solitaria. Necesitas el apoyo de un psicólogo o psicóloga. Tener en cuenta que necesitas apoyo y que no vas a poder hacerlo sola al 100%. O sea, necesitas desmenuzar tu plan, necesitas ser realista, pero también necesitas invertirle. O sea, invertirle tiempo, quizá dinero y mucho esfuerzo. El hecho de tener un objetivo o un propósito de año nuevo, hemos estado hablando, por ejemplo, de los que son como más comunes, bajar de peso, ir al gimnasio, quizá cambiar de trabajo, pero hay personas que creemos que no necesariamente tenemos o tiene que ser un propósito como tan común. Podemos tener propósitos de todo tipo y relacionados con cualquier cosa. Incluso quizá aumentar el número de amigos, como podemos también decir quiero tener una pareja o quiero también dejar a mi pareja. Quiero empezar a planear tener hijos o estoy pensando en creo que no quiero tener hijos. Entonces, los propósitos de año no siempre tienen que ir encaminados a los que son como más comunes. Estamos hablando en general porque no sabemos de lo que quiera cada una. Nosotras ahorita nos podremos poner nuestros propios propósitos y a lo mejor no son los que estamos mencionando aquí, o a lo mejor sí. También una cosa muy importante con los propósitos es no querer abarcar tanto en poco tiempo, porque nos ponemos una lista de 10 propósitos a cumplir o 12 por cada uva. Todos los queremos llevar a cabo el día 2 de enero y ya tenemos nuestra propia rutina establecida y luego le agregamos los 12 deseos de año nuevo y terminas estresado porque entonces hay muchas cosas que hacer en un día que solo tiene 24 horas. Entonces terminan todos los deseos botados y sigues con tu rutina y vuelves a abandonar todo. Y nos damos cuenta que un objetivo o un propósito no está aislado. Es decir, tiene relación con todas las partes de nuestra vida. Si queremos formar un nuevo hábito, tenemos que ver que no nada más es un objetivo que voy a cumplir en ciertas horas del día, es decir, está relacionado con todas las esferas de mi vida, con todas las personas casi en las que están involucradas conmigo. Con tu emoción. Con mi emoción, exactamente. Va a haber momentos en los que quizá yo no quiera llevar a cabo ese propósito y justamente aquí me gustaría que habláramos de cómo mantengo la motivación para seguir en agosto, en septiembre, en noviembre, todavía dedicarle tiempo a ese propósito que yo me planteé al inicio del año. Un tip ahí podría ser que aunque no tengan ganas, seguir haciéndolo, porque esperamos a que nos sentimos bien, a que tenga la motivación más grande para hacer las cosas, y la verdad es que no es así. Por ejemplo, a mí no me gusta hacer ejercicio, pero me siento muy bien, y a veces hacer ejercicio de verdad es una actividad muy pesada para empezar a hacer. Pero cuando acabo de hacer ejercicio digo, lo logré, ya lo hice. El reconocimiento, seguí yo con añadiría, mi consistencia, ¿no? Sí. Entonces, después de eso viene como la motivación de lo logré, sí lo hice aunque no tenía ganas. Claro.
un aspecto o un tip que a mí me resultó muy conveniente para poder mantener como esa motivación y entonces lograr mi objetivo fue preguntarme por qué lo quiero hacer o para qué. Cada vez que yo estaba súper cansada o que decía no me están saliendo las cosas como yo quiero, ponía una pausa y entonces me preguntaba ¿para qué lo quiero hacer? Y entonces te vienen todos estos sentimientos, emociones y piensas el cómo te vas a sentir después de trabajar por eso. Porque todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Si yo trabajo entonces por ese objetivo, al final me siento feliz, me siento tranquila, en mi caso me iba a sentir menos estresada y entonces un tip fundamental para mantener la motivación es pregúntate por qué quieres conseguir eso o para qué lo estás haciendo. Yo añadiría a estos dos el reconocerte que vas avanzando. O sea, así sea poquito, saber que no eres la misma persona, no estás en el mismo lugar que cuando comenzaste a activar este propósito, a tratar de cumplirlo, ¿no? A lo mejor bajaste 500 gramos, pero los bajaste. A lo mejor conseguiste o desarrollaste una nueva habilidad social, adelante. Te metiste a tu primera clase de inglés, no sabes totalmente inglés, pero ya sabes algunas palabras, ¿no? O sea, lo que decía hace un rato, no todo va a suceder rápido y si tú en cada meta pequeñita que ya desmenuzaste, te reconoces que lo estás haciendo bien, eso te va a reforzar que puedes seguir logrando. Sí, en lugar de fijarte solo en lo que no estás haciendo. Si te fijas solo en que no lo lograste o que no estás avanzando lo que quieres, pues entonces te vas a desmotivar. Si te estás fijando en lo que has logrado, por pequeño que sea, vas a avanzar más rápido que en estarte quejando. Otra cosa importante de un propósito, ya no quisiera llamarle propósito porque entonces ya propósito suena como a deseo y deseo como que se queda, que un genio te lo cumpla. Entonces es más bien como un objetivo, ya tienes una meta que la pusiste en objetivos y en objetivos específicos. Otra cosa importante de los objetivos es que no les ponemos fecha. Cuando estamos bien contentos el 31 en la noche, solo decimos voy a hacer esto y lo otro, pero nunca le ponemos una fecha. Vayamos practicando lo que hemos estado aprendiendo. Por ejemplo, nos dejamos llevar por la emoción de la alegría y estoy feliz y entonces me prometo cosas. Que voy a viajar todo el año, pero dices vas a viajar, pero no le estás poniendo una fecha. Y no tampoco le estás poniendo un lugar. Un lugar, exactamente. Entonces si dices voy a viajar a Chetumal en verano. Pero, por ejemplo, ¿por qué podrías decir en verano? Considera ahí que, quizá en verano tengo un extra de dinero y entonces sé que puedo planificar algo para esa fecha. Ya tengo la posibilidad económica que es en verano. Entonces empiezo a acortar mi meta, mi objetivo. Y una fecha te da cierta presión que te motiva a hacer las cosas. Claro. Como cuando entregas un trabajo en la escuela, tienes una fecha límite para entregarlo, entonces estás apurada haciendo las cosas para poderlo entregar a tiempo. Entonces, si a tus metas le pones igual una fecha, te vas a motivar tú sola a que ya se va a llegar esa fecha y estás más cerca o no lo estás cumpliendo o estás todavía más lejos de cumplirla. Entonces, le pones una fecha y te creas tú misma cierta presión para llegar a cumplirla. Y te da también oportunidad de ver qué necesitas o qué no necesitas. En este caso, si vas a viajar, puedes ponerte a pensar si necesitas viajar en avión, en autobús o quizá en tu propio automóvil. Necesitas ver entonces si hay fecha o hay forma de conseguir un vuelo o el transporte es más barato o si tu vehículo necesita tener revisión mecánica o algo, entonces tu meta ya se va haciendo más realista, lo vas haciendo, la vas consolidando. Y por ejemplo, ¿qué pasaría cuando pues vas a tener obstáculos para lograr tu propósito, ¿no? Y ya hablamos mucho de la frustración, pero por ejemplo en el caso de comer, si yo decido un día saltarme este menú o si decido no hacer ejercicio, se va a sentir grave, ¿no? O sea, nos sentimos culpables, nos sentimos decepcionadas. Enojadas. Porque somos muy hirientes muchas veces con nosotras mismas, ¿no? Claro. Sí, somos muy críticas con nosotras. Pero, por ejemplo, si estás en una situación en la que no puedes evitar seguir tu propio menú saludable, pues ya no lo puedes evitar.
Entonces te tienes que ajustar a la situación que tienes en ese momento. Tal vez en ese momento no pudiste llevar el menú que tú tenías planeado. Pues recurrir a la culpa y a la frustración pues no te va a servir de nada. Necesitas ajustarte y decir, bueno, en esta comida ya lo hice así, no lo pude evitar. En la siguiente comida o al día siguiente, ¿qué puedo hacer para no romper mi consistencia? ¿Puedo hacer ese mismo día 10 minutos de ejercicio o no lo puedo hacer? O a la siguiente comida, ¿puedo agregar más fibra o no lo puedo hacer? Entonces no se trata de sentirte culpable y darte todos los golpes mentales, sino se trata de ajustarte a la situación y ver cómo la puedes manejar para que en el futuro sigas tú con esa misma línea que quieres para ti. No es darte golpes y decirte que eres de lo peor, que no lo vas a lograr porque ya una vez ya fracasaste. En el camino, el año tiene 365 días. Más de 10 veces, por completamente seguro vas a fallar. Y no en esas 10 veces vas a decir que eres de lo peor y que no lo puedes alcanzar. En esas 10 veces hay que ajustarse y seguir con la consistencia que llevabas. Que hemos estado hablando de la palabra consistencia y quizá por allá afuera les parezca como rara o quizá nueva. Con consistencia nos queremos referir a tener una cierta rutina. Yo diría que es algo que tiene que permanecer todos los días. A pesar de cómo te sientas, a pesar de lo que estés haciendo, tu actividad, tu meta que te propusiste tiene que estar presente todos los días. No las 24 horas, pero sí darle una prioridad. Llevar a cabo una constancia. Ajá. Si tú lo haces ejercicio seguido, mantienes un plan de alimentación adecuado, quizá duermes bien, descansas bien, ahorras diario, puedes considerar que estás siendo consistente, estás haciendo constante las cosas que te van a hacer acercarte a la meta. Un ejemplo podría ser que seguimos con el mismo de la alimentación, de que dices en el almuerzo como saludable, pero llegas a la comida y ya te tomaste una coca, ya comiste algo muy grasoso, entonces ahí ya rompiste con lo que tú venías pensando. Y en la cena dices, ay, están los tacos, mejor me voy a los tacos. Y al día siguiente dices, voy a comer saludable y nada más en el desayuno comes saludable. Ahí no hay nada de consistencia, porque tú al principio estás diciendo, voy a hacer esto, pero durante el día no lo estás cumpliendo. Entonces no se ve presente que lo que tú estás diciendo cuando te levantas, se vea reflejado en tus actividades durante el día. Para ser constante, entonces, vemos que tienes que generar cosas diferentes. Si ya sabes que en la mañana sí pudiste llevar a cabo esta constancia, esta consistencia de alimentarte sano o desayunar bien, para la tarde sabes que a lo mejor la junta, quizá los niños, quizá las prisas te llevan a comer algo rápido, puedes planificarlo. Puedes considerar que por las tardes quizá tu rutina cambia, tu rutina es más difícil de llevar a cabo, entonces puedes quizá empezar a planificar tus días. Quizá puedes acercarte a otras formas de alimentación y entonces cambias también tu rutina. Cambias, no nada más esa constancia te va a llevar a acercarte a tu meta, sino también te va a llevar a generar un estilo de vida diferente que te va a hacer sentir, por lo tanto, diferente. También podríamos agregar en la consistencia la disciplina, claro, porque es muy difícil modificar un hábito. Hay personas que dicen, es que yo así ya estoy acostumbrado y así estoy, aunque tengan más de 12 horas de ayuno, o comen a las 12 de la noche y dicen, es que mi cuerpo así está acostumbrado. Entonces, si no hay disciplina en su rutina, romper ese hábito, claro, es muy difícil. Ser pacientes, darle tiempo, disciplina y constancia, creo que pueden ser las claves para poder lograr nuestros objetivos. Claro, eso es cuando queremos lograr, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hablamos de querer romper, por ejemplo, un hábito? Y entonces, cuando queremos dejar de hacer algo que consideramos que no nos es benéfico, hablamos de tener fuerza de voluntad. Y entonces por allá afuera nos dicen, pues no puedes dejar de tomar o de fumar o de quizá llevar conductas que no son tan benéficas para ti porque no tienes fuerza de voluntad y entonces tienes que trabajar en tu fuerza de voluntad. Pero parece algo mágico, algo que
hay ciertas personas que sí lo tienen y hay ciertas que no. No, la verdad es que la fuerza de voluntad somos capaces todos de desarrollarla. ¿Cómo puedes aprender a tener fuerza de voluntad? Volvemos claro, primero iniciando, y cuando quieras tirar la toalla, como en mi caso me pasó muchísimas veces durante el año, es ponte a pensar para qué quieres lograr eso. Y entonces el hecho de ponerte a pensar para qué quiero lograrlo me vuelve a generar motivación, que se traduce en tener fuerza de voluntad. Sé que tengo que hacer ciertas cosas aunque no me den ganas, pero mi fuerza de voluntad puede ver conductualmente hablando cuando hago cosas que me van a acercar a mi objetivo. Y entonces por allá afuera después te dicen, oye, ¿cómo lo lograste? Te ves súper bien. O si estabas tan metida en una situación, ¿cómo fue que pudiste hacerlo? Seguro tú sí tienes fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad se desarrolla. Sí, todos la tenemos. Incluso cuando hablas de fuerza de voluntad y de esas cosas que ya no queremos seguir haciendo, los hábitos, como dejar de fumar, disminuir nuestro consumo de alcohol, si es que se consume. Yo diría que tampoco tiene que ver con aislarnos, ¿no? Y hacerlo solo, ¿no? Sí, seguramente hay una influencia considerable si tus amigos fuman, tú quieres dejar de fumar, o si beben mucho y tú quieres dejar de beber, pero si decides hacerlo, porque esto es de voluntad, ¿no? Si tú decides hacerlo, eso no tendría que ser un conflicto mayor. Y yo recuerdo alguna ocasión que yo no sé por qué no podía beber, pero me invitaban a bares. O sea, en esa época todo era bares y todo era alcohol, y yo no dejaba de ir. Lo que hacía era cambiar esa bebida de alcohol por algo que no tuviera, como agua mineral con limón, y no dejas de convivir, eres consistente y tienes la fuerza de voluntad. Y no te limitas, al contrario, aprendes cómo a relacionarte de forma diferente, y aquí justo es lo que hablábamos de aprendes a ajustarte al cambio que necesitas llevar a cabo para poder cumplir, ¿no? En este caso pudo haber sido una razón médica, o quizá una razón de ya no quiero hacerlo, simplemente personal. Ya no lo quiero hacer, y entonces me apego a mi idea de no quiero hacerlo o quiero hacerlo, pero porque yo lo decido. Y entonces conforme a mi decisión hago un plan, sigo una estrategia. Entonces, hablamos de los propósitos y lo principal que necesitamos es un plan, ¿no? Un plan que sea realista, un plan que sea desmenuzado. Que sea específico. Que tenga una fecha y que... Que no sean un montón a la vez. No, que no sean un montón a la vez, y que te permitas saber que la vas a pasar quizá mal al principio. Por mal no me refiero a completamente mal, sino no se van a generar rápidamente esa satisfacción, ¿no? Pero conforme pase el tiempo y vayas logrando lo que deseas, reconócetelo. Pues son algunas de las cosas que escuché, ¿no? Vamos a caer en una quizá frustración pequeña, pero no podemos quedarnos en eso y dejar nuestro propósito o dejar nuestra meta y decir que ya no podemos hacerlo. Tenemos que seguir adelante porque es algo que deseamos y algo que recordándonos para qué lo iniciamos. Y si no pueden solas, que pidan ayuda. Así es. Si pueden hacerlo solas es maravilloso, pero si no pueden, pedir ayuda, porque hay muchos prejuicios alrededor de todos los deseos y propósitos de Año Nuevo que nos limitan y nos ponen mucho miedo a empezar. Entonces, si tienes prejuicios de lo que es ejercicio, una dieta, dejar de beber, de viajar más y todo lo que implica, mejor asesórate, pide ayuda y no lo hagas sola. Gracias por escuchar este episodio. Si quieren que las ayudemos a cumplir sus metas este año, escríbanos al 55 28 57 22 24. Además, pueden escuchar los demás episodios en Spotify, iTunes o vernos en YouTube como Ellas por Ellas. Por ellas. Psicología para fortalecer a las mujeres.